Más cerca de... Ahora sí, ya, listo, ahora sí. Ahora sí. Ah, Sí. bueno, porque estamos escuchando muy, pero muy bien. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Feliz. están todos? Muy bien, muy bien. Feliz de que usted haya aceptado nuestra invitación. Anibelka. Cuando no nos escuchaba, perdón, Ajá. Marisol y Anibelka, cuando no nos escuchaba, yo me asusté porque tengo una pregunta para usted iniciando, profesor. Ay, De verdad. Dele. Entonces, Ángel García le habla. Mi ¿qué Ostotti, tal, Ángel? un abrazo. Por fin, ahora que usted asume, desde hace un tiempo ya, la Oficina Nacional de Estadística, quizá usted pueda contestarme esta interrogante y a todos los dominicanos. ¿Cuántos somos en este Bueno, momento los dominicanos? ya, a todos los dominicanos y a las dominicanas también, para que sepan ellas también que somos, ¿verdad? Y que existimos. Bueno, mira, realmente nosotros estamos en la antesala de un próximo censo. El último censo del año 2010 nos dio una población de alrededor de un total de 9.400.000 y tantos, que en términos porcentuales casi que éramos un 50-50 hombres y mujeres, y realmente necesitaríamos ahorita pues volver a nuestro próximo censo, que estaba pautado para el 2020, pero lamentablemente pues con los temas de pandemia hemos tenido que retrasar para el año 2022, porque sobre todo queremos priorizar la salud de las dominicanas y los dominicanos. ¿Y por qué para el 22 y no quizás para el 21? Sí, mira, eso es algo, bueno, interesante. Anibelka, tú tal vez conoces un poquito más de mi trayectoria. He estado en otras instituciones, la primera vez que me toca estar como en algo de estadísticas, ¿verdad? Y me ha tocado también, pues, de alguna manera conocer cosas alrededor del censo. El censo es la principal operación estadística que tiene cualquier país, y es una operación que se planifica 5 años en la cual tú estás montando un censo, y 5 años en la cual estás produciendo todo lo que sale de lo que se logra colectar en esa información. Entonces, realmente el censo estaba pautado para el año 2020, era la ronda donde todos creíamos, pero el gobierno dominicano de las autoridades anteriores decidió que por temas principalmente electorales, pues preferiría trasladarlo para el 2021. Entonces, eso implica que antes de hacer el censo como tal, el levantamiento, hay que realizar primero una prueba censal. ¿Y qué es una prueba censal? Pues es ese momento en la cual tú llevas a terreno en un territorio más o menos controlado, en un municipio que tenga características sociodemográficas más o menos promedio del país, echas a andar esa operación estadística para probar todas aquellas herramientas, todos aquellos procesos que son necesarios echar a andar luego en el censo como tal. Y eso, lo recomendable es hacerlo en el año 2000, un año antes. Entonces, por eso nosotros estamos diciendo que la prueba censal la hacemos en el año 2021, ¿no? Eso nos permite, por ejemplo, actualizar la cartografía que ya se ha desactualizado y que ya estaba lista para el 2020, pero que por los movimientos demográficos y los crecimientos de la ciudad, en lo urbano sobre todo, pues va a cambiar un poco. Y hemos decidido entonces que el censo se mueve hacia el 2022, permitiéndonos la prueba censal en el 2021 y hacer todos los correctivos de lugar que serían necesarios para tener un censo en el cual podamos asegurar una de las cosas más importantes, que es que todo el mundo responda, ¿no? Porque no hacemos nada con tener un censo en el cual pues la población no está con la disposición de recibir a las personas que empadronan, y por tanto dar respuesta a las preguntas que necesitamos abordar. Miosotis, en este censo que ustedes tienen planificado ya para el 2021, ustedes tienen un objetivo claro. 2022. Sí, 2021-2022. ¿Puedes decirnos entonces cuál es el objetivo que ustedes van a buscar, además de cuantificar la cantidad de dominicanos y dominicanas y extranjeros también residentes en el país? Sí, mira, ahí hay un tema bastante interesante porque, a ver, nosotros hemos recibido un proyecto de censo que ya estaba más o menos terminado, ¿no? Porque la idea era a realizarlo en el 2020
inicialmente. Y nos hemos dado una tarea conjuntamente con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el señor Miguel Seara Hatton, que es la persona que, ¿verdad? A la que la ONU, es el ministerio a la que la ONU responde, de hacer algunas revisiones que son importantes para nosotros como gobierno. Por ejemplo, es muy importante cómo logramos dar respuesta a algunas demandas que han estado siempre en agenda, la demanda para personas con discapacidad. Entonces, ya realmente la boleta censal que está en un, digamos, diseñada y aprobada, pero que nosotros estamos dándole una revisión. Hay temas que se han incluido como en el marco de la discapacidad, que hay todo un tema internacional que se llama el Grupo de Washington, que recomienda una serie de preguntas que se incorporen al censo. Necesitamos ver temas también relacionados con la etnia, cómo podemos realmente ver esa realidad de población afrodescendiente o no, cómo se identifica la gente, ¿verdad? En materia de la etnia, y estamos en un proceso de revisión. India Clara, Indio Cura, yo soy Indio Cura. Por favor, exacto. Entonces, y negrito. Sí. Yo soy negrito, negro, sí. Yo soy negrito. Así es. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que nos estamos dando ahora, es un proceso de revisión. Hemos armado un task force en el cual estamos aprendiendo como en una escuelita el ABC, aprendiendo, por ejemplo, que hay censos que se hacen que son por derecho o por hecho. O sea, y el de derecho significa de alguna manera en el cual se te pregunta qué es el que está planteado para la República Dominicana, un censo de derecho que más bien le pregunta a la persona sobre su lugar de residencia habitual, o sea, y no tanto donde se encuentra en el día de hoy. Yo tenía una reunión la semana pasada, por ejemplo, con el director de CONAPOFA, y él lo que nos decía, bueno, es que a veces en los lugares turísticos donde tú tienes gente que está ahí trabajando, luego se registra de ese lugar y no es de ahí, no, entonces, no, pero no es eso, no es de hecho, es de derecho, o sea, donde tú perteneces, donde tú te reconoces como que habitas. En ese sentido, y qué bueno que trae el tema con su respuesta, porque recuerden que hace poco, por ejemplo, se redujo la cantidad de diputados de algunas demarcaciones y se aumentó en otras. Se aumentó de manera muy impactante en la provincia de la Altagracia, precisamente por la cantidad de personas que se dicen vivir ahí, pero que en términos reales es que trabajan ahí. Así es. Quiere decir que con este censo se le podría dar un vuelco a las estadísticas respecto a la cantidad de habitantes, sobre todo en las zonas turísticas o en las zonas donde hay más fuentes de trabajo. Así es. Mira, yo ayer estaba en un velatorio y alguien que me encontré, un amigo, me dijo, ¿y qué? Yo no le entiendo la razón de ser a la ONU. Esa institución no sirve para nada. No le entiendo la razón de ser. Eso. Hay que quitarlo. Bueno, pero luego, a ver, luego cuando... Yo digo, sobre todo en una época en donde estamos en la cuarta revolución industrial, y la cuarta revolución industrial significa que es la revolución de los datos, pues tener datos confiables que te permitan tomar decisiones tanto en el ámbito público como en el ámbito privado son de real importancia. O sea, por ejemplo, en base al censo que se realiza, esto que estás hablando de poblaciones, pues se puede determinar claramente cuántos diputados o diputadas tú le puedes asignar a una demarcación, ¿verdad? A una provincia, pero también inclusive el tema de presupuesto, la ley de presupuesto dice que se te asigna el presupuesto conforme a el último censo, ¿no? El último censo. El próximo censo va a ser con una cartilla, creo que así se llama, cartilla censal. Sí, una boleta censal. A mano, y que el empadronador o empadronadora lo llena a lápiz, ya, eso, casa o donde viva, o se incorporará tecnología de tal manera que yo pueda llenarlo yo, por ejemplo, desde mi iPad. Mira, eso es una de las cosas que estamos considerando. Hay dos cosas, porque independientemente de que tú puedas llenarlo de tu casa o no, eso se llama autoempadronamiento, que es una cosa totalmente diferente, ¿verdad? Hay un tema estamos en una discusión ahorita, y es de la cosa que el nuevo gobierno
ha querido conocer, o sea, cuáles son las ventajas de las tecnologías aplicadas a los censos. Y para ello estamos sobre todo recibiendo el acompañamiento del Fondo de las Naciones Unidas para la Población, el UNFPA, por sus siglas en inglés, para conocer qué están haciendo otros países, cómo lo están haciendo y cómo se está incorporando la tecnología al tema del levantamiento. O sea, y el levantamiento en dos sentidos. Una, que el empadronador o la empadronadora pueda llegar a tu hogar, ¿verdad? Y tener un iPad y tener la boleta cargada en ese iPad y por tanto referenciar, ¿verdad? Y todo eso y ver, ¿verdad? Y tener, que yo creo que cuáles son las ventajas de eso. A ver, hay una ventaja de costos porque nosotros normalmente, como estamos haciendo las boletas, son boletas que por un tema de luego leerlas con escáner y que se transmitan electrónicamente, o sea, que su captura sea óptica, ese tipo de boletas no se imprimen en la República Dominicana, hay que imprimirlas fuera, ¿no? Eso tiene un costo mayor. Eso hay un proceso de licitación también de internacional que es mayor a que tú lo tengas en un iPad y que se cargue en el iPad y que puedas tener, claro, en tiempo real, casi por decirlo así, porque hay lugares que tal vez la conectividad no va a ser como, ¿verdad? Buena, y mucho menos ahora que tenemos tanta demanda en un tiempo de pandemia, que hay tanto demanda de las redes, pero que luego tú tengas esa oportunidad de descargarla y puedas ir dando información en tiempo real de lo que está pasando en cada una de las demarcaciones o de las segmentaciones censales que se hacen a nivel de cartografía. Mira, es todo un mundo sumamente interesante. Yo que anteriormente como investigadora he sido usuaria, ¿no?, de las estadísticas, hoy estar detrás de la persona que coordina y que motoriza una operación estadística como esta es sumamente interesante lo que estoy aprendiendo, ¿verdad? Y lo que estoy viendo de las posibilidades que existen, sobre todo también a futuro, ¿no? Porque, a ver, el censo no es el censo como tal en el día que se hace o la información que se saca, sino todo lo que se monta a partir de planificación de las instituciones privadas y públicas a partir de los datos censales, ¿no? Nosotros recibimos todos los días muchas demandas de gente que te dice cuál es la población, cómo está la cartografía, cómo era el municipio y tal y cual, ¿no? Y entonces hay una... Precisamente, ¿sí? Myosotis, ¿tiene la ONU una estadística de cuánto, la ONE, mejor dicho, de cuánto extranjero tenemos en nuestro territorio? Una estadística, obviamente, que no sea basada en el censo del 2010, porque ya carecería de importancia, que fuese actualizada, que haya un cruce quizá con migración o con alguna de estas entidades por las cuales hay que pasar la extranjería. Sí, mira, a ver, el dato aquí específico no lo tengo, pero sí tú sabes que aquí se han hecho 2 encuestas nacional del tema de inmigración, ¿verdad? Y que ha permitido de alguna manera dar cuenta de cuánto es la persona que está residiendo en territorio dominicano que no es, ¿verdad? Dominicana de nacimiento, por decirlo así. La cifra no la tengo así como que a la mano ahorita, pero sí tenemos 2 encuestas, la ENIN 1 y la ENIN 2, que la última es de, si no me equivoco, el 2017, que están a disposición en nuestra página web, están a disposición las bases de datos, pero que también hay una intención de este gobierno de tener una próxima encuesta nacional de inmigrantes, porque desde mi parecer, ¿verdad? Esa es mi percepción, nuestra composición ha ido cambiando y hay nuevas nacionalidades que está mucho más presente en la realidad dominicana y que deberíamos tener cuenta de ellas. Myosotis, me interesa saber, no solamente la ONE se encarga de contabilizar los dominicanos y las dominicanas, sino otras situaciones que se dan a nivel social y económico. ¿Cuál es alguna que tú nos puedes destacar que ustedes tengan ahí a mano y con datos fresquecitos? Sí, mira, hay una cosa que son como que bastante interesantes y quiero hablar un poquito de la organización de la ONE, ¿verdad? Para como responder a tu pregunta y de una vez pues dar información, ¿verdad? Hay un poco de cultura general a cada una de las personas radioescuchas y internet escuchas y ahora todo lo que sea escuchas, ¿verdad? Este nuevo mundo. A ver, nuestros fuertes de operaciones estadísticas son los censos porque también está un dato importante, el censo agropecuario o los censos económicos y las encuestas. Okay. ¿Qué pasa? A ver, los censos permiten de alguna manera
tú contabilizar la población total de un tema en particular al cual tú quieras dar la realidad. Okay. Hay censos ligados a la población y en eso tenemos, por ejemplo, el censo principal, que es el censo de población y vivienda, que según recomendaciones de las Naciones Unidas es un censo que se tiene que hacer cada 10 años. Luego hay otros censos, nosotros estamos también ahora promocionando, que es una de las cosas que yo me encontré cuando llegué y me dediqué a buscar cuáles eran las estrellas que necesitamos hacer brillar, cosas que estaban aquí engavetadas, y me encontré un censo nacional pesquero. Ese censo dio cuenta de la realidad en el sector de pesquero marítimo, de pequeñas embarcaciones que tenemos en la República Dominicana, y un dato que encontramos es que 14,943 personas viven de la pesca, ¿verdad? De esa pesca que puede ser de buceo, puede ser de a pie, puede ser de redes, ¿verdad? Y es una pesca que no es industrial y de la cual una realidad de 1,343 son mujeres. Ahora bien, tú puedes tener otra realidad, son las encuestas. ¿Y qué es lo que te permite las encuestas? Que partiendo de una metodología en la que el censo es el denominador, es la base, tú vas a aproximarte a una realidad específica. Entonces, ¿qué hemos tenido? ¿De cuáles tenemos encuestas en los últimos 5 o 6 años? En el tema de la discapacidad, en el tema de la violencia contra las mujeres, en los datos de uso del tiempo, y nuestro más reciente ahora mismo, que ha sido el fascículo sobre salud sexual y reproductiva de las adolescentes. ¿Cómo anda ese tema, Miosotis? Sí, ¿dónde se monta este tema? Bueno, ese es en base a la encuesta de hogares, ¿no? Que se hace año a año. No, pues que recoge un poco de la ENDESA. La ENDESA era la Encuesta Nacional Demográfica de Salud, que como ustedes saben, de 2013, la ENDESA era financiada principalmente por fondos de los Estados Unidos, y el 2013 fue la última vez que confirmó la USAID recursos para hacer la ENDESA. Tratamos con la ENOGAR, que es la ENDESA, que es la encuesta de hogares que se hace continua año a año en la República Dominicana, de alguna manera en algunos momentos recoger datos que se recogían en la ENDESA. Y la 2018 recogió sobre datos de salud sexual y reproductiva de nuestras adolescentes, y lo que encontramos es que en una muestra de 35,000 hogares, ¿verdad?, que es la que se basa en más o menos la ENOGAR, pues un 19% de las adolescentes había estado embarazada. Entonces, ahí hay un tema, pero también de temas de decirte que una mayor parte y se visualiza muy bien en los datos de la encuesta, que hay un tema muy ligado a la pobreza en el tema de embarazo en adolescencia, que tiene mucho que ver con los temas de educación, el mayor porcentaje de mujeres embarazadas en la adolescencia está en los hogares más pobres, en los niveles básicos de educación, que a veces no saben ni siquiera cuándo le llega su primera menstruación y cómo esa primera menstruación o cómo la menstruación está ligada a que puedas salir embarazada o no. A su capacidad reproductiva. Señora Rivas. Sí. En ese sentido, hablamos con Miosotis Rivas Peña, la directora nacional de estadísticas. Le voy a hacer 2 preguntas, pero que bueno, me la puede responder simultáneamente. Y la primera tiene que ver con la confiabilidad de las estadísticas de República Dominicana. Si nos comparamos con países similares, como en qué ranking estamos nosotros en cuanto a que tenemos estadísticas confiables. Y por último, hay personas que me plantean, y que hemos discutido en ese sentido, en que la ONE debiera ser un instituto, no una oficina, un instituto que cobije todo el sistema estadístico nacional, porque aquí todo el que quiere como que lleva sus estadísticas, del sector público y del privado también. Sí, bueno, mira, primero el tema de la confiabilidad de los datos. A ver, los datos son confiables y de calidad en la medida que la persona los use. O sea, yo no hago nada con ser una oficina nacional de estadística que haga datos y que nadie los use, ¿no? La confiabilidad lo da el uso en la medida en que pero cuando la ONE me dice que eso es blanco, o cualquier otra encuesta autorizada me dice que eso es blanco, es blanco. Sí, mira, ahí vamos a ver. Yo creo que hay un tema, sobre todo, por ejemplo, en la ENOGAR, por decirte esa encuesta.
tiene un rango de confiabilidad de alrededor de un 95%, ¿no? Entonces es una cosa. O por decirte alguna encuesta de las económicas, ¿verdad? Nosotros hacemos un índice de precio del productor, hacemos un tema que es el directorio de empresas, en el cual también hay un tema de uso de este instrumento bastante importante por los sectores que lo requieren. Entonces, la ONE, de oficina a instituto, porque sí, mira, no, Central a ver, estadística. Sí, pero el Banco Central lleva estadísticas económicas muy específicamente del índice de precios. Algo. Me han hasta, o sea, las estadísticas de cuántos turistas vienen a República Dominicana las da el Banco Central. Sí, ahí hay un tema que sí, entonces que ahí te veo que es un tema de la rectoría y de organizar la casa y de organizar el tema. ¿Qué es lo que, cuál es porque yo te voy a decir mi visión, ¿verdad? Yo no quiero, a mí no es el tema del romanticismo, si la ONE debería ser, si la O es un INE o si es una ONE. Yo creo que el tema de la información es un tema de Estado, ¿entiendes? O sea, no es un tema de que lo tenga este instituto, o que lo tenga aquel instituto, o que lo tenga aquí el Banco Central. O sea, es un tema de Estado. Y es un tema de Estado porque, ¿por qué? Porque sirve la toma de decisiones tanto del sector público como del sector privado, y tú necesitas tener estadísticas oficiales de una fuente confiable que te dé cuenta o que de alguna manera te norme y te estandarice en base a procesos internacionales o nacionales la producción y la difusión de las estadísticas. Esas dos palabras son clave, producción y difusión, ¿no? Entonces, entonces ahí hay un tema que yo creo que sí hay una tarea. Como que estamos dispersos, ¿verdad? Exacto. Entonces hay que trabajar en centrar mejor esa realidad, o sea, en ordenar la casa. O sea, yo al final de cuentas no sé si es un INE, si es un ANE, no sé, ¿verdad? Pero ¿cómo normamos eso? ¿Cómo hacemos que la normalización, la metodología sea un ente rector de eso y que las diferentes instituciones del Estado se rijan por eso, y entonces tú puedas de alguna manera certificar que la producción que hace el Banco Central, el Ministerio de Industria, de Turismo, la Industria y Comercio o cualquier otra entidad sea una estadística oficial, porque se ha hecho en base a una serie de parámetros importantes. Yo te voy a poner un ejemplo. Hay una iniciativa bastante que me ha gustado mucho encontrarme en la ONE, que es el Comité de Pobreza, el Comité Interinstitucional de Pobreza. ¿Qué era lo que pasaba en República Dominicana? Que que tú tenías la pobreza que daba el Banco Mundial, la pobreza que daba el Ministerio de Economía, la pobreza que daba la ONE, la pobreza que daba... Y entonces, al final de cuentas, se hizo un comité interinstitucional en el cual el Banco Central suministra los datos y el MEPID calcula, la ONE valida y se entrega un dato de pobreza monetaria. Ya nos estamos queriendo mover al CIUB, también a la pobreza multivarial, que el CIUBEN entra dando otro dato, y cómo armonizamos. El CIUBEN armonizar. Una forma, su todo. Exactamente. Rivas Peña, economista, directora nacional de estadística, ha sido un placer tener esta breve conversación con usted, que esperamos que se repita porque ha sido bastante útil y orientador. Bueno, siempre cuando necesiten, saben que estoy a su disposición. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Buenas noches. Gracias a ustedes. Seguimos con más cerca. A nivel Rosario, más cerca.